Mi padre me empujó por las escaleras y dijo: «Deshazte de esa niña, disfruta de mi nueva historia». El 19 de septiembre, mi padre me agarró por los hombros en lo alto de la escalera de nuestra casa familiar, en el Paseo de la Rosa, en Toledo, España. Mi hija de 4 meses, Rocío, estaba en mis brazos. Me empujó hacia atrás porque me negué a entregarle mi bebé a mi hermano mayor, como si fuera un mueble que alguien pudiera pedir prestado y no devolver jamás. Me agarré la barandilla con una mano, giré todo mi cuerpo alrededor de Rocío como un caparazón y me deslicé 3 escalones de espaldas. La alfombra me quemó la camisa y la muñeca se me dobló hacia un lado. Mi hija gritaba y mi padre, Gonzalo Campos, se quedó en lo alto de esas escaleras y me gritó que la herencia pertenecía a mi hermano y que yo necesitaba deshacerme de esa niña. Esa es una frase real, de mi vida real. Algunas noches todavía no puedo creer que saliera de la boca de mi propio padre. Me llamo Elena, tengo 31 años. Trabajo como higienista dental en una clínica en la Gran Vía de Madrid, aunque vivo en las afueras. Pago mi propio alquiler, hago mi propia declaración de la renta a Hacienda y no les he pedido a mis padres ni un solo euro desde que tenía 19 años. Y de alguna manera, a los ojos de mi familia, nunca fui lo suficientemente buena. Crecer en la casa de los Campos significaba aprender una regla muy pronto. Mi hermano mayor, Carlos, no podía hacer nada mal, y yo no podía hacer nada bien. Y esto no era sutil. Cuando Carlos cumplió 16 años, mis padres le compraron un coche nuevo, un Seat León rojo cereza, recién salido del concesionario, con un gran lazo en el capó, como en un anuncio de televisión. Cuando yo cumplí 16, me dieron la vieja bicicleta de montaña de Carlos, la que tenía la rueda delantera doblada que tiraba hacia la izquierda con tanta fuerza que pensarías que también intentaba escapar de la familia. Iba en esa bicicleta torcida a mi primer trabajo en una heladería cerca de la plaza de Zocodover, y me decía a mí misma que eso forjaba el carácter. Carlos fue a una universidad privada de prestigio en Madrid. Mis padres cubrieron cada céntimo, más de 60.000 euros en 4 años. Yo fui a un centro de formación profesional público y pedí préstamos estudiantiles por valor de 30.000 euros que todavía estoy pagando. Cuando le pregunté a mi padre por qué esa diferencia, me miró directamente a los ojos en la mesa de la comida del domingo y dijo que Carlos tenía más potencial. Así, sin más, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Durante mucho tiempo le creí. Eso es lo que te hace ser la hija invisible. No te das cuenta de que eres invisible hasta que alguien finalmente te ve. Ese alguien fue Tomás Vega, mi marido. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo en Talavera de la Reina cuando yo tenía 26 años. Tomás es mecánico de diésel en una empresa de transportes. Manos como lija, corazón de mantequilla. La primera vez que vino a conocer a mis padres, llevaba una camisa planchada y le trajo mi madre un ramo de tulipanes que había comprado en una floristería del centro. Mi madre, Pilar, lo miró como si hubiera manchado de grasa de motor su alma inmortal. Mi padre le estrechó la mano como se le estrecha la mano a alguien que intenta venderte algo que no quieres. En mi familia, Tomás cometió 2 pecados imperdonables. No era rico y me trataba como si yo importara. Aparentemente, ambas cosas eran ofensivas. Nos casamos en el juzgado de Toledo. Una ceremonia pequeña, 12 personas, el mejor día de mi vida. Y el pasado mayo, nuestra hija Rocío nació en el Hospital Universitario de Toledo. 3 kilos y 300 gramos, con la cabeza llena de pelo oscuro y unos pulmones que hacían vibrar las ventanas de la sala de maternidad. Era perfecta. Es perfecta. Mis padres apenas reconocieron su existencia. Pilar envió un mensaje de texto que decía: «Felicidades», con un punto al final. Ni siquiera un signo de exclamación.
Mi padre no llamó en absoluto. Carlos, que vivía en el sótano de mis padres en ese momento, porque su esposa Julia lo había dejado 5 meses antes, envió un solo emoji de pulgar hacia arriba. Un emoji para mi primogénita. Hice una captura de pantalla porque, honestamente, era casi gracioso. Sabes que estás abajo en la lista de prioridades familiares cuando el anuncio de tu nacimiento recibe menos reacción que un cupón de descuento del supermercado. Pero había una persona en la familia Campos a la que le habría importado profundamente. Mi abuela, Nerea Campos, la madre de mi padre. Y si quieres entender todo lo que pasó, el dinero, las mentiras, la escalera, el momento en que se abrió esa puerta principal, necesitas entender a Nerea primero. Nerea Campos era el tipo de mujer que construía cosas con sus propias manos y pura obstinación. A partir de los 40 años, compró propiedades de alquiler por toda la provincia de Toledo. Una a una, las reformó ella misma y las alquiló. Para cuando tenía 75 años, poseía 6 unidades, 3 dúplex repartidos entre Toledo, Illescas y Ocaña. Juntos valían alrededor de 1,9 millones de euros. No presumía de ello. Condujo el mismo coche utilitario durante 11 años y seguía recortando cupones para el detergente. Pero la mujer había construido una riqueza real y sólida, ladrillo a ladrillo, inquilino a inquilino. Hace 3 años, mi padre ingresó a Nerea en la residencia de mayores Los Olivos. Le dijo a toda la familia que tenía demencia avanzada. Dijo que no podía recordar nombres, que no podía administrar el dinero, que ya no se podía confiar en que viviera sola. Lo dijo con tanta calma y autoridad que ninguno de nosotros lo cuestionó. Me avergüenzo de eso ahora. Debería haber ido a visitarla. Debería haber cogido el teléfono y llamado a la residencia yo misma. Pero tenía 28 años, trabajaba a tiempo completo planeando una boda y confiaba en mi padre. Ese fue mi mayor error. Gonzalo se convirtió en el único administrador de las propiedades de Nerea, sus cuentas bancarias, su fideicomiso, todo. Se convirtió en el guardián entre mi abuela y el mundo exterior. Y durante 3 años, así es exactamente como él quiso que fuera. Luego, a mediados de agosto, mi padre convocó una reunión familiar en la casa del Paseo de la Rosa. Dijo que se trataba de la herencia de la abuela Nerea. Dijo que era importante y que todos debían estar allí. Lo que no dijo fue que, al final de esa conversación, me pediría hacer algo tan indignante, tan completamente descabellado, que me daría cuenta de que mis padres no solo preferían a mi hermano sobre mí, estaban dispuestos a sacrificar a mi hija por él. Ahora, volvamos a lo que pasó. 14 de agosto, una tarde húmeda, de esas en las que el aire se pega a la piel antes incluso de salir del coche. Tomás y yo condujimos hasta la casa del Paseo de la Rosa después de terminar mi turno en la clínica dental. Dejamos a Rocío con la madre de Tomás. Algo en la voz de mi padre por teléfono me dijo que esta no iba a ser una cena familiar casual. Quería tener las manos libres y la cabeza despejada. La casa olía al estofado de Pilar y a lejía, los 2 aromas característicos de mi madre. Siempre se podía saber la temperatura emocional del hogar de los Campos, por lo que Pilar estaba cocinando. Estofado significaba que estaba actuando. Quería que esta noche pareciera normal, como una familia que simplemente se sienta a hablar. No lo era. Gonzalo se sentó a la cabecera de la mesa del comedor con una carpeta de color crema frente a él. Pilar estaba junto a la encimera de la cocina con los brazos cruzados como un centinela. Y Carlos estaba sentado en la silla de la esquina con aspecto de hombre que no había dormido en 6 meses, lo cual, honestamente, probablemente era cierto. Tenía el pelo grasiento, su camisa tenía una mancha en el cuello. Este era un hombre de 35 años que había sido reducido a un fantasma de sí mismo por sus propias decisiones, y todavía no podía verlo. Mi padre abrió la carpeta y lo expuso todo. Dijo: el fideicomiso de la abuela Nerea contenía una cláusula específica.
El nieto que fuera el cuidador principal de un hijo menor recibiría la casa familiar en el Paseo de la Rosa, valorada en 380.000 euros, más el 70% de toda la cartera de propiedades. El nieto sin hijos obtendría el 30% restante. Como yo tenía a Rocío, calificaba para la casa y la parte mayor. Carlos no. Y entonces Gonzalo dijo las palabras que lo cambiaron todo. Me dijo que tenía dos opciones. O podía firmar la custodia temporal de Rocío a nombre de Carlos, haciendo que Carlos fuera el nieto calificado bajo el fideicomiso, o podía firmar un documento separado, renunciando a todo mi reclamo de herencia. De cualquier manera, Carlos obtendría lo que se merecía. Su palabra merecía. De hecho, me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre, mi propio padre, me estaba pidiendo que entregara a mi bebé de 4 meses a mi hermano, un hombre de 35 años que vivía en un sótano. Un hombre cuya esposa, Julia, se había marchado hacía 7 meses porque él se había gastado 67.000 euros en póker online y viajes de fin de semana al Casino Gran Madrid. Un hombre que estaba en todas las listas de morosos. Y solo sabía eso porque Julia me lo mencionó la única vez que hablamos después de que se fue. La idea de planificación financiera de Carlos era esperar que la siguiente mano pagara su factura de la luz. Y ahora se suponía que debía ser el cuidador principal de un bebé. Pilar intervino de inmediato. Me puso la mano en el brazo. Ese movimiento que hace cuando quiere que pienses que está siendo amable, pero en realidad solo te está inmovilizando. Y me dijo que esto no se trataba de mí. Dijo que Carlos necesitaba esto más. Dijo que yo tenía a Tomás, tenía mi trabajo, tenía estabilidad. Carlos no tenía nada. Y la familia, dijo, cuida de la familia. Miré a mi madre y pensé, nunca has cuidado de mí. Ni cuando necesité ortodoncia a los 14 años y dijiste que no podíamos pagarla, 2 meses antes de que le compraras a Carlos una consola de videojuegos. Ni cuando me gradué de la escuela de higienistas y se te olvidó venir porque Carlos tenía un pinchazo y de alguna manera eso era una emergencia de 2 personas. Nunca me pusiste primero. Pero ahora se supone que debo entregar a mi hija porque la familia cuida de la familia. Tomás, que había estado de pie en la puerta con los brazos cruzados y la mandíbula tensándose por momentos, dijo exactamente 4 palabras. Les dijo que nos íbamos. Y nos fuimos. No levantó la voz, no dio un portazo. Simplemente me puso la mano en la espalda y me sacó por la puerta. Así es, Tomás. Firme cuando yo no puedo serlo. Eso debería haber sido el final. Pero la familia Campos no cree en los finales. A partir de la mañana siguiente, mi teléfono se convirtió en un arma. Pilar enviaba mensajes de texto todos los días. Mensajes largos y llenos de culpa sobre el sacrificio y la lealtad, y cómo estaba destrozando a la familia. Gonzalo dejaba mensajes de voz, cortos, fríos, controlados. Dijo que tenía hasta el 19 de septiembre para tomar la decisión correcta. Dijo que si no cooperaba, me pondría las cosas muy difíciles. No explicó qué significaba eso. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono sonaba tanto que Tomás preguntó si me presentaba a las elecciones. Entre las novelas diarias de culpa de Pilar, las amenazas de voz de Gonzalo y el único emoji triste de Carlos por noche, tenía más notificaciones que un adolescente. Carlos también comenzó a enviarme mensajes por separado. Mensajes patéticos, medio suplicantes. Uno decía que cuidaría muy bien de Rocío. Otro decía que solo necesitaba la herencia para recuperarse. Como si un bebé fuera un peldaño de escalera. Como si mi hija fuera una herramienta para su recuperación. Pero aquí es donde algo realmente comenzó a carcomerme. Pasé conduciendo por la casa del Paseo de la Rosa una tarde esa semana y algo me llamó la atención.
Mi padre, un coordinador de instalaciones en un instituto de la provincia, que probablemente ganaba unos 62.000 euros al año, estaba parado en la entrada junto a un Audi Q7 nuevo. Ese coche cuesta unos 80.000 euros. Y a través de la ventana delantera, noté que la cocina tenía encimeras nuevas. Parecía cuarzo. Definitivamente no era la vieja encimera agrietada en la que crecí comiendo cereales. ¿De dónde salía ese dinero? Puse esa pregunta en una caja en el fondo de mi mente. Importaría más tarde, mucho más de lo que sabía. Tomás quería conducir hasta allí y enfrentarse a Gonzalo él mismo. Lo detuve. No porque dudara de Tomás, sino porque conocía a mi padre. Si Tomás perdía los estribos, aunque fuera una vez, Gonzalo llamaría a la policía, se hallaría la víctima y presentaría una denuncia. Mi padre no era estúpido, era calculador, y la única forma de vencer a una calculadora es con mejores matemáticas. Esa semana reuní todos los documentos con mi nombre, extractos bancarios, papeles del seguro, nuestro contrato de alquiler, el certificado de nacimiento de Rocío, mi licencia de matrimonio. Compré una pequeña caja fuerte ignífuga en una papelería por 40 euros y puse copias de todo dentro. Ojalá alguien me hubiera dicho que hiciera eso a los 20 años. ¿No crees que necesitas un rastro de papel hasta el día en que desesperadamente lo necesitas? Estaba lista para cortar con todos ellos, cambiar mi número, bloquear a todos los campos en mi teléfono y criar a mi hija en paz. Pero entonces, el 26 de agosto, recibí una llamada de una mujer llamada Patricia Orozco. Era enfermera en la residencia Los Olivos, el lugar donde mi abuela, Nerea, había estado encerrada durante 3 años. Lo que Patricia me dijo me hizo darme cuenta de que la pelea por la herencia era solo la superficie. Debajo había algo mucho, mucho más oscuro. Patricia llevaba en Los Olivos unos 6 meses. Era enfermera titulada, hablaba con voz tranquila y cuidadosa, el tipo de persona que elige cada palabra antes de decirla. Me dijo que había encontrado mi número en un viejo formulario de contacto de emergencia que mi abuela había rellenado años atrás, antes de que Gonzalo se hiciera cargo de todo. Dijo que tenía preocupaciones sobre la situación de cuidado de mi abuela, específicamente sobre las restricciones que Gonzalo le había impuesto. Y luego dijo algo que me hizo detener mi coche en el arcén de la carretera y quedarme allí sentada con el motor en marcha. Me dijo que mi abuela no tenía demencia avanzada. Me senté allí durante unos 30 segundos, sin respirar. 3 años. 3 años mi familia me había dicho que Nerea se había ido, que no podía recordar caras, no podía seguir conversaciones, no podía funcionar. Y ahora una enfermera me decía que eso era mentira. Patricia explicó que cuando comenzó en Los Olivos en marzo, el personal le informó sobre el expediente de Nerea, paciente con demencia, confundida, propensa a acusaciones paranoicas sobre su familia. Protocolo estándar: limitar la estimulación, restringir las visitas según las instrucciones del titular del poder notarial y redirigir cuando se agitara. Pero Patricia no podía hacer coincidir ese expediente con la mujer que realmente conoció, porque Nerea Campos estaba organizando un torneo de cartas en la sala común los martes y ganando casi todas las semanas. Había organizado un club de lectura los jueves con 9 miembros regulares. Estaba a mitad de una biografía de 700 páginas de una figura histórica y tenía opiniones sobre el mercado de valores que eran más agudas que las de la mayoría de los asesores financieros que he conocido. Le dijo a Patricia que cualquiera que no tuviera al menos un pequeño fondo indexado estaba, en sus palabras exactas, dejando dinero en la acera. Gonzalo le dijo a toda la familia que su madre no podía recordar su propio nombre. Lo primero que Nerea le dijo a Patricia el día que se conocieron fue el saldo exacto de su cuenta de ahorros hasta el último céntimo. Esta mujer era más afilada que unas tijeras de cocina nuevas. Y mi padre tenía al mundo entero creyendo que había perdido la cabeza. Así es como Gonzalo lo hizo. Paso a paso,
como un manual para borrar a una persona. Primero, le quitó el teléfono móvil a Nerea. Le dijo al personal que la sobreestimulaba. Segundo, presentó documentos de poder notarial y se incluyó a sí mismo como el único visitante autorizado. Nadie más podía verla sin su permiso por escrito. Tercero, y esta es la parte que me revuelve el estómago cada vez que pienso en ello, le dijo al personal de enfermería que Nerea sufría episodios paranoicos como parte de su demencia. Así que, cuando Nerea le decía a las enfermeras que su hijo le estaba robando el dinero, no investigaban, lo anotaban como un síntoma. Le daban palmaditas en la mano y cambiaban de tema. Una mujer diciendo la verdad y nadie le creía porque su propio hijo la había etiquetado como loca. Nerea intentó buscar ayuda. Pidió a los miembros del personal que hicieran llamadas telefónicas por ella. Les pidió que enviaran cartas, pero no tenía el número de nadie memorizado porque, honestamente, ¿quién lo tiene hoy en día? Todo estaba en el teléfono que Gonzalo se llevó. Tampoco sabía mi nueva dirección porque me había mudado después de casarme con Tomás. Y cuando tu apoderado le ha dicho al centro que eres paranoica y delirante, tus palabras dejan de significar nada. Te conviertes en una mujer gritando en una habitación insonorizada durante 3 años. Patricia era diferente porque entró con ojos frescos. No había sido entrenada en la versión de la realidad de Gonzalo. Vio a una mujer de 81 años dirigiendo clubes de lectura, haciendo bromas sobre la comida de la cafetería y organizando noches de juegos. Y luego vio el historial médico que decía deterioro cognitivo severo. Esas dos imágenes no coincidían, y en España, Patricia tenía la obligación ética y legal de informar si sospechaba abuso o negligencia hacia un anciano. Así que desenterró ese viejo formulario de contacto de un archivador, encontró mi número y llamó. 2 días después, en una mañana tranquila, cuando sabía que Gonzalo estaría en el trabajo, conduje hasta Los Olivos. Firmé en la recepción y Patricia me acompañó por un pasillo silencioso hasta la habitación 14B. Mi abuela estaba sentada en un sillón azul junto a la ventana, leyendo una copia de una novela de misterio de la biblioteca con el lomo agrietado. Parecía más delgada de lo que recordaba, más pequeña, pero sus ojos eran los mismos, rápidos y agudos, y llenos de algo que 3 años de aislamiento no habían logrado apagar. Levantó la vista hacia mí y durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. Luego dijo mi nombre, claro como una campana, sin vacilación, sin confusión, solo mi nombre. Como si lo hubiera visitado la semana pasada en lugar de hace 3 años. Había traído a Rocío. Estaba amamantando, así que iba conmigo a todas partes. La llevaba atada a mi pecho en una mochila portabebés. La saqué y la puse en los brazos de Nerea, y las manos de mi abuela empezaron a temblar. No por debilidad, sino por algo mucho más grande. Nadie le había dicho que yo había tenido un bebé. 3 años en esa habitación y ni una sola persona mencionó que tenía una bisnieta. Sostuvo a Rocío y le miró la cara durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo que el bebé tenía su nariz y que lo sentía porque no era su mejor rasgo. Me reí tanto que casi despierto a la mujer que dormía la siesta en la habitación de al lado. Esa era Nerea. Incluso en medio de toda esta oscuridad, podía encontrar algo gracioso. Una vez que se compuso, Nerea se puso muy concentrada, muy quieta. El tipo de quietud que recordaba de cuando era niña, y ella se sentaba a la mesa de la cocina con una calculadora y un montón de cheques de alquiler, haciendo números sobre sus propiedades. Estaba en modo negocios. Me dijo que su testamento original, redactado por su abogado, Vicente Huerta, en su despacho de la calle Comercio, en el casco antiguo de Toledo, dividía todo a partes iguales entre Carlos y yo, 50-50, sin condiciones, sin cláusulas sobre niños o cuidados, solo una división limpia y justa, porque, como ella dijo,
Ambos nietos merecían un comienzo igual en la vida. Pero hace 2 años, Gonzalo despidió a Vicente Huerta. No dio ninguna razón. Simplemente le dijo que sus servicios ya no eran necesarios. Luego trajo un hombre llamado Gustavo Fidalgo, un abogado que, por lo que Nerea entendió, hacía todo lo que Gonzalo le pedía. Fidalgo reescribió el fideicomiso. Añadió la cláusula sobre que el nieto con un hijo menor recibiría la casa del Paseo de la Rosa más el 70% de la cartera. En ese momento, Carlos todavía estaba casado con Julia y supuestamente estaban tratando de tener un bebé. Gonzalo había apostado a que Carlos tendría un hijo primero. Pero luego Julia dejó a Carlos en enero debido al juego y 5 meses después tuve a Rocío. El propio juego amañado de Gonzalo se volvió en su contra. La cláusula que creó para ayudar a Carlos ahora me ayudaba a mí, y no podía deshacerla sin admitir que había cometido fraude. Así que su única salida era obligarme a entregar a mi hija o renunciar a mi parte por completo. Eso explicaba la desesperación. Eso explicaba la presión. Mi padre no solo era codicioso, estaba atrapado por su propia mentira y el dinero. Y eso era peor. Nerea me dijo que antes de que Gonzalo le quitara el teléfono, ya se había dado cuenta de que los números no cuadraban. Sus 6 propiedades generaban alrededor de 8.400 euros en alquileres mensuales combinados, pero los depósitos en sus cuentas eran solo de alrededor de 3.200 euros. Cada mes, más de 5.000 euros simplemente se esfumaban. En 3 años, eso ascendía a aproximadamente 187.000 euros desaparecidos en el bolsillo de mi padre. Mi padre no solo tenía favoritismos, estaba robando a su propia madre mientras ella estaba sentada en una habitación sin teléfono y sin visitas, etiquetada como demasiado loca para que alguien le creyera. Si tienes un padre o abuelo en una residencia, ve a visitarlo. No en Navidad, no en su cumpleaños. Ve un martes por la mañana cualquiera. Siéntate con ellos. Pregúntales cómo están realmente. Porque a veces, la persona que se supone que debe protegerlos es de quien necesitan protección. Esa noche me senté en mi coche en el aparcamiento de Los Olivos. Rocío dormía en su silla. Mis manos temblaban sobre el volante y tomé una decisión. No iba a correr. No iba a cambiar mi número y esconderme. Iba a desmontar a mi padre legalmente, silenciosamente y por completo. ¿Y mi abuela de 81 años, la mujer que mi padre trató de borrar del mundo, ya tenía un plan? Había estado sentada en esa habitación durante 3 años, con nada más que tiempo y furia. Y créeme, Nerea Campos había pensado en esto mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho jamás. Lo primero que me dijo Nerea durante mi segunda visita a Los Olivos fue que la venganza es un plato que se sirve mejor con documentación. Lo dijo con la cara completamente seria, sentada en ese sillón azul. Y me di cuenta entonces de que mi abuela no solo había estado sentada en esa habitación durante 3 años, sintiendo lástima por sí misma. Había estado pensando, catalogando, esperando a que alguien, cualquiera, cruzara esa puerta y le diera lo único que no tenía, una conexión con el mundo exterior. Ahora me tenía a mí, y eso era todo lo que necesitaba. Teníamos 3 semanas. Gonzalo me había dado una fecha límite del 19 de septiembre, la fecha de la próxima reunión familiar donde se suponía que debía firmar la custodia de Rocío a Carlos o renunciar a mi herencia. Bien, usaríamos cada día. La primera llamada que hice fue a Vicente Huerta, el abogado original de Nerea. Su despacho seguía en la calle Comercio, encima de una tienda de mazapán que olía a almendras y azúcar tostado. El tipo de edificio donde el trabajo real lo hacen personas que no necesitan suelos de mármol para demostrar que son serias. Vicente tenía unos 60 años largos, pelo plateado, gafas de lectura con cadena,
Y cuando me senté frente a su escritorio y le expliqué lo que había hecho Gonzalo, la cara del hombre pasó por unas 6 emociones en 10 segundos. La última fue una ira fría y concentrada. Vicente me dijo que había sospechado cuando Gonzalo lo despidió hace 2 años. Sin explicación, sin aviso, solo una carta certificada diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. Había considerado contactar a Nerea directamente, pero Gonzalo le dijo que tenía demencia y no podía comunicarse, así que lo dejó pasar. Dijo que se había arrepentido de esa decisión todos los días, y ahora tenía la intención de corregirlo. Sacó el testamento original de Nerea de sus archivos. Todo estaba allí, en blanco y negro, 50-50, dividido entre Carlos y yo, sin condiciones, sin cláusulas sobre niños o cuidados, limpio y justo, exactamente como Nerea lo describió. Luego le mostré los documentos que Gonzalo me había dado en la reunión del 14 de agosto, el fideicomiso modificado preparado por Gustavo Fidalgo. Vicente los puso uno al lado del otro y sacudió la cabeza como un mecánico mirando el mal trabajo de cableado de otro. Las modificaciones eran significativas. La parte de Carlos se había inflado al 70% más la casa del Paseo de la Rosa. Todo supeditado a la cláusula del cuidador principal de un hijo menor que Nerea nunca había aprobado y nunca había firmado. Gustavo Fidalgo había utilizado el poder notarial de Gonzalo para autorizar los cambios, lo cual solo era legal si Nerea estaba verdaderamente incapacitada y los cambios servían a sus intereses. Ninguna de las dos cosas era cierta. Vicente dijo una palabra, impugnable. Luego dijo otra palabra, criminal. El paso 2 fue el dinero. Esta parte me llevó 2 fines de semana, un ordenador portátil y unas 4 cafeteras de café. Nerea recordaba su contraseña de la banca online, porque, por supuesto, lo hacía. Y con la ayuda de Patricia accediendo a un ordenador en la residencia, sacamos 3 años de registros de depósitos. También fui al registro de la propiedad y verifiqué los datos de las 6 unidades de alquiler, que son información pública. Luego crucé los ingresos esperados por alquiler con lo que realmente se depositaba en las cuentas de Nerea. La brecha era asombrosa. Las propiedades de Nerea generaban aproximadamente 8.400 euros al mes, pero solo unos 3.200 llegaban a sus cuentas. Los 5.200 euros restantes al mes estaban siendo desviados. Construí una hoja de cálculo mes a mes, propiedad por propiedad, y el total durante 36 meses ascendía a aproximadamente 187.400 euros. Ese dinero había estado fluyendo directamente a la cuenta corriente personal de Gonzalo, y desde allí, parte de él iba a algún lugar que no esperaba. Pero llegaré a eso en un minuto. El paso 3 era la pieza más importante. Probar que Nerea era competente. Porque toda la defensa de Gonzalo sería que su madre tenía demencia y él estaba actuando en su mejor interés. Necesitábamos un médico para desmontar eso. Vicente arregló que una geriatra independiente, la doctora Salazar, del Hospital Virgen de la Salud, visitara a Nerea en Los Olivos. Ella realizó una evaluación cognitiva completa, la evaluación cognitiva de Montreal, una prueba de dibujo del reloj, ejercicios de recuperación de memoria, todo. Nerea puntuó en el rango normal para su grupo de edad. Leves fallos de memoria apropiados para la edad, del tipo en que entras en una habitación y olvidas por qué, lo cual, sinceramente, hago yo a los 31 años. Así que eso es solo ser humano. El informe escrito de la doctora Salazar declaraba en un lenguaje clínico claro que Nerea Campos era totalmente competente para administrar sus propios asuntos y tomar sus propias decisiones. La doctora también señaló en un anexo separado que las condiciones de aislamiento de Nerea, sin teléfono, visitas restringidas, control total por un miembro de la familia, levantaban serias señales de alerta consistentes con el maltrato a personas mayores. Ese informe era una granada sin anilla.
Solo necesitábamos decidir cuándo lanzarla. Para la segunda semana de septiembre, Vicente había reunido el paquete completo. El testamento original, las modificaciones fraudulentas, la hoja de cálculo de discrepancias financieras, la evaluación cognitiva a la doctora. Salazar, una querella formal ante la Fiscalía de Toledo por explotación financiera de un adulto mayor y apropiación indebida, una petición para revocar el poder notarial de Gonzalo y una moción para restaurar los términos originales del fideicomiso. Todo se presentó el 15 de septiembre, 4 días antes de la reunión. Y aquí está la parte que todavía me da una extraña y sombría satisfacción. El 15 de septiembre, cuando Vicente entró con esa denuncia en la fiscalía, cuando esos registros bancarios llegaron al escritorio de un fiscal, cuando la evaluación cognitiva de Nerea se introdujo en el registro oficial, mi padre estaba en casa viendo un partido de fútbol. No tenía ni idea. Los muros de su vida ya estaban cayendo y él estaba sentado en su sillón pensando que había ganado. Fingir que todavía estaba considerando su oferta durante esas 3 semanas fue la actuación más difícil de mi vida. Llamé a Gonzalo el 10 de septiembre. Dejé que mi voz temblara un poco y le dije que lo estaba pensando, que necesitaba más tiempo, pero que entendía su posición. Fue magnánimo por teléfono, de la forma en que la gente poderosa se pone cuando cree que estás a punto de rendirte. Me dijo que me tomara unos días más. Me dijo que sabía que haría lo correcto. Merezco un Goya por esa llamada telefónica, o, al menos, una tarjeta regalo del Corte Inglés. Tomás y yo nos preparamos juntos para el 19 de septiembre. Fue idea suya tener a Nerea y Vicente cerca, como plan de seguridad. No confiaba en Gonzalo. Nunca lo había hecho. Y quería testigos cerca. Nerea y Vicente aparcarían en la siguiente calle, en el coche de Vicente. Si algo salía mal, Tomás enviaría un mensaje con una palabra, y entrarían. Patricia Orozco acordó acompañar a Nerea como su asistente médica. 3 personas, a una calle de distancia, listas si era necesario. Algunas personas podrían pensar que eso era exagerado, pero Tomás creció en una casa donde su padre hacía agujeros en los paneles de yeso cuando la cena llegaba tarde. Reconocía el peligro de la forma en que algunas personas reconocen el clima en el cambio de presión antes de que llegue la tormenta. Y no iba a dejarme entrar en esa casa sin un plan de respaldo. Mi cuenta de ahorros en ese momento tenía unos 9.200 euros. No era una fortuna, pero lo suficiente para darme opciones. Había estado guardando 150 euros de cada nómina desde que tenía 24 años. Incluso cuando estaba ajustada. Especialmente cuando estaba ajustada. Ese pequeño colchón significaba que no tenía que decir sí a nada por desesperación. Si esta historia te enseña una cosa, que sea esa. Una pequeña cuenta de ahorros no cambiará tu vida de la noche a la mañana, pero podría evitar que otra persona la controle. La noche antes del 19 de septiembre, me paré en la habitación de Rocío a las 2 de la madrugada, viéndola dormir. Llevaba un pijama con pequeñas fresas. Sus manos estaban cerradas en pequeños puños, como hacen los bebés, como si estuviera lista para luchar contra el mundo, y ni siquiera había abierto los ojos todavía. Le susurré que mañana iba a ser un día difícil, pero que todo lo que estaba haciendo era por ella. Luego me fui a la cama, puse mi alarma para las 6 y no dormí ni un solo minuto. 19 de septiembre. Viernes, 6 de la tarde. El cielo sobre Toledo era de ese púrpura magullado que se ve a principios de otoño, del tipo que hace que todo parezca una pintura y nada parezca real. Tomás conducía. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero, con Rocío en su silla de coche detrás de mí. Estaba amamantando, así que ella iba donde yo iba. Esa era simplemente la matemática de la nueva maternidad. Tomás había sugerido dejarla con su madre,
Pero Rocío había estado comiendo muy seguido toda la semana y no aceptaba el biberón. Y honestamente, una parte de mí, la parte de la que no estoy orgullosa, todavía creía que mis padres podrían ver a su nieta y sentir algo humano. Ese fue el último grano de esperanza ingenua que me quedaba. No sobreviviría a la noche. Entramos en el Paseo de la Rosa a las 17:50. La casa parecía la misma de siempre. Fachada de ladrillo, contraventanas marrones. Los setos que Pilar mantenía recortados con precisión militar. El Audi Q7 nuevo de Gonzalo estaba en la entrada como un trofeo. Tomás aparcó en la acera y envió un mensaje de texto a Vicente Huerta. Estamos aquí. Vicente confirmó que él, Nerea y Patricia estaban aparcados en la calle de atrás, con el motor en marcha. Dentro, la casa olía a café y limpiador de limón. Nada de estofado esta vez. Pilar ya no estaba actuando. Estaba sentada a la mesa del comedor con las manos cruzadas, la mirada baja, la postura de una mujer que sabía exactamente lo que se iba a pedir y ya había hecho las paces con ello. Gonzalo estaba de pie en la cabecera de la mesa, con la carpeta abierta. La misma carpeta del 14 de agosto, pero más gruesa ahora. Más papeles, más firmas, más líneas para que yo firmara renunciando a mi hija o a mi herencia. Había impreso formularios de transferencia de custodia. Podía ver el encabezado del juzgado de familia de Toledo desde el otro lado de la habitación. Carlos estaba sentado en la esquina. Parecía peor que la última vez, más delgado. Su rodilla rebotaba debajo de la mesa con tanta fuerza que las tazas de café temblaban. No me miraba. ¿Conoces esa sensación cuando miras a alguien y te das cuenta de que no está enfadado contigo? No está conspirando contra ti. Simplemente se está ahogando y se agarrará a cualquier cosa que flote, incluso si eso significa hundirte a ti. Así es como se veía Carlos. Y sentí pena por él durante exactamente 3 segundos, hasta que recordé lo que estaba dispuesto a dejar que le pasara a mi hija por un cheque. Gonzalo no perdió el tiempo. Golpeó la carpeta y me dijo que esta era mi última oportunidad. Dijo que había sido paciente. Dijo que había sido más que justo. Dijo que todo lo que tenía que hacer era firmar los papeles de custodia o el formulario de renuncia, y todos podríamos seguir adelante como una familia. Miré a mi padre a través de esa mesa y sentí algo que nunca había sentido antes. Ni ira, ni miedo, solo una claridad profunda y pesada, como si alguien hubiera limpiado la niebla de una ventana a través de la cual había estado mirando durante 31 años. Le dije que no dramáticamente, no con un discurso, simplemente no. Y luego recogí la silla de coche de Rocío del suelo y comencé a caminar hacia el pasillo. Lo que sucedió después tomó quizás 7 segundos. Parecieron 40 minutos. Gonzalo se movió rápido para un hombre de 59 años. Entró en el pasillo y bloqueó mi camino cerca de la parte superior de la escalera. Todavía no estaba gritando. Eso vino después. Primero intentó la voz baja y controlada de Gonzalo sabe lo que es mejor, que había dirigido a esta familia durante décadas. Me dijo que estaba cometiendo un error. Me dijo que no entendía lo que estaba en juego. Traté de esquivarlo. Me agarró de los hombros, con ambas manos fuertes. Tenía la silla de Rocío en mi mano izquierda. Traté de soltarme con la derecha, pero Gonzalo no me soltaba. Me estaba agarrando como si fuera algo de su propiedad, como había estado agarrando a toda esta familia, toda su vida, y no podía procesar físicamente que alguien se alejara. Entonces me empujó. Me fui hacia atrás. Mi tacón se enganchó en el primer escalón. Mi mano derecha salió disparada y agarró la barandilla, y giré mi cuerpo, puro instinto, pura maternidad, para que mi espalda golpeara las escaleras y la silla de Rocío se mantuviera nivelada contra mi pecho. Me deslicé 3 escalones. La alfombra me rasgó la camisa y me quemó la piel de la parte baja de la espalda.
Mi muñeca se dobló hacia un lado contra la barandilla con un chasquido caliente de dolor que me dijo que algo había ido muy mal ahí. Rocío estaba gritando, ese grito de recién nacido que suena como si el mundo entero se estuviera acabando, porque para ella, en ese momento, lo estaba. Y desde lo alto de las escaleras, mi padre me miró y gritó que la herencia era de Carlos y que yo necesitaba deshacerme de esa niña. Pilar estaba en la puerta del comedor. No se movió, no habló. Simplemente se quedó allí con la mano sobre la boca, viendo a su marido empujar a su hija por una escalera. Y no hizo nada. 31 años de nada. Perfectamente consistente hasta el final. Tomás salió de la esquina de la sala de estar como un tren de mercancías. Se puso entre la escalera y yo. Me ayudó a levantarme con un brazo. Revisó a Rocío con el otro. Estaba llorando, pero ilesa. La silla de coche había hecho su trabajo, y mi cuerpo había hecho el resto. Mi espalda ardía, mi muñeca derecha se estaba hinchando rápidamente, pero mi hija estaba a salvo. Ese era el único cálculo que importaba. Tomás sacó su teléfono, escribió una palabra y la envió al número de Vicente Huerta. Luego miró a Gonzalo, que todavía estaba de pie en lo alto de las escaleras, respirando con dificultad, con la cara roja, y le dijo que estaba llamando al 112. La expresión de Gonzalo parpadeó. Solo por un segundo, la primera grieta. La puerta principal se abrió 90 segundos después. Vicente Huerta entró primero. Traje gris, maletín, gafas de lectura todavía puestas. Detrás de él, Patricia Orozco con su uniforme sanitario. Y detrás de Patricia, moviéndose lentamente con un bastón de madera y una expresión que recordaré hasta el día que me muera, mi abuela, Nerea Campos, de 81 años, la mujer que mi padre había encerrado durante 3 años y le dijo al mundo que se había ido. Estaba allí mismo, parada en su pasillo, mirándolo. La cara de Gonzalo se puso blanca. No el blanco de la ira o el shock, el blanco de un hombre que ve abrirse el suelo bajo sus pies y se da cuenta de que no hay fondo. Sus manos empezaron a temblar. Abrió la boca y no salió nada. Por primera vez en toda mi vida, mi padre no tenía palabras, ni control, ni guión. Carlos dejó caer la taza de café que sostenía. Se hizo añicos en el suelo del comedor y nadie la recogió. Pilar se sentó en la silla más cercana como si sus piernas simplemente hubieran dejado de funcionar. Nerea no gritó, no hizo un discurso. Entró en el comedor, sacó una silla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar, lo cual técnicamente todavía era. Vicente puso su maletín sobre la mesa, lo abrió y colocó una sola carpeta frente a Gonzalo. Dentro de esa carpeta estaba todo. La evaluación cognitiva de la doctora, Salazar demostrando que Nerea era competente, 36 meses de registros bancarios que mostraban los 187.000 euros faltantes, el testamento original junto a la modificación fraudulenta, y una copia sellada de la querella presentada ante la Fiscalía de Toledo hacía 4 días. Gonzalo miró esos documentos. Vi sus ojos moverse por las páginas, los números, las fechas, el membrete de la Fiscalía, y lo vi entender. No había perdido esta noche. Había perdido hace 4 días. Todo desde entonces había sido un hombre muerto caminando sin saberlo. Nunca había visto a una persona envejecer 10 años en 10 segundos. Gonzalo pasó de ladrar órdenes a parecer alguien a quien le acababan de decir que le debía a Hacienda todo su fondo de jubilación. Sus manos seguían temblando. Trató de hablar 2 veces y ambas veces no salió nada más que aire. Nerea miró a su hijo a través de esa mesa y dijo, tranquila, firme, la voz de una mujer que tuvo 3 años para ensayar este momento. Gonzalo, te crié y nunca he estado más avergonzada de nada en mi vida. Eso fue todo. Sin gritos, sin monólogo dramático, solo una madre diciéndole a su hijo la verdad
en pocas palabras. Y de alguna manera, eso fue peor que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Tomás llamó al 112 a las 18:22. Dos agentes de la Policía Nacional llegaron a las 18:39. Documentaron mis lesiones, las quemaduras de la alfombra en mi espalda, la hinchazón en mi muñeca derecha. Tomás dio su declaración. Gonzalo les dijo que me había resbalado en las escaleras. Los agentes anotaron ambas versiones, tomaron fotos y presentaron un informe. No lo arrestaron en el acto, lo cual es frustrantemente normal para incidentes domésticos con historias contradictorias. Me dijeron que podía presentar cargos a través del juzgado. Ya lo había hecho. Salimos de la casa del Paseo de la Rosa a las 19:45 de esa tarde. Tomás llevaba a Rocío. Vicente llevó a Nerea de vuelta a Los Olivos. Patricia fue con ellos. Gonzalo se quedó solo en la cocina. Pilar había subido las escaleras sin decir una palabra. Carlos estaba en el porche trasero, sentado en los escalones en la oscuridad. Nadie se despidió de ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. Ahora, déjame contarte cómo terminó. 4 días después del 19 de septiembre, un martes por la mañana a las 7:15, la policía judicial se presentó en la entrada de la casa del Paseo de la Rosa. Gonzalo todavía estaba en bata. Probablemente había dormido mal o nada desde el jueves por la noche. Tenían una orden de detención. Los cargos: estafa continuada, apropiación indebida agravada por el valor de lo defraudado, y la relación familiar, lesiones y un delito contra los deberes familiares por poner en peligro a un menor. Porque Rocío estaba en mis brazos cuando me empujó. Le pusieron las esposas a mi padre en su propia entrada, en la casa que su madre había pagado, en la calle donde había pasado 30 años fingiendo ser un hombre respetable. Sin cámaras, sin audiencia, sin escena dramática. Solo 2 agentes, un par de esposas y el clic silencioso de la vida entera de un hombre cerrándose. Su fianza se fijó en 75,000 euros. No podía pagarla. El dinero en sus cuentas era dinero robado y esas cuentas estaban congeladas. Gonzalo Campos pasó 11 días en prisión provisional antes de que Pilar reuniera una fianza usando sus propios ahorros. 11 noches en un colchón delgado para un hombre que acababa de renovar su cocina con el dinero de su madre. Hay una palabra para ese tipo de matemáticas. Creo que se llama justicia. Pero Gonzalo no fue el único. 2 semanas después, cuando los contables forenses terminaron de rastrear el dinero, encontraron algo que me golpeó más fuerte que la escalera. Pilar tenía una cuenta de ahorros separada en un banco pequeño. No el banco principal de la familia, uno diferente bajo su nombre de soltera. En 3 años, Gonzalo había transferido aproximadamente 34,000 euros a esa cuenta. Depósitos regulares 3 o 4 veces al mes, lo suficientemente pequeños para evitar alertas automáticas. Mi madre lo sabía. No solo miró hacia otro lado, ella se benefició. Cada viaje de culpa que me había echado, cada discurso sobre el sacrificio familiar, cada vez que se paraba en esa cocina con los brazos cruzados y me decía que estaba siendo egoísta. Tenía dinero robado en su bolsillo. Pilar fue arrestada un miércoles por la tarde a principios de octubre, cooperadora necesaria en un delito de estafa y receptación. No sé qué les dijo a los agentes cuando llegaron. Me imagino que fue educada. Pilar siempre fue educada. Justo hasta el momento en que vio a su marido empujarme por una escalera y no hizo absolutamente nada. Llegó a un acuerdo de conformidad, pena de prisión suspendida con la condición de no delinquir, trabajos en beneficio de la comunidad y restitución total de los 34,000 euros. Evitó la cárcel porque cooperó con la fiscalía y dio testimonio contra Gonzalo. Pero para una mujer que pasó toda su vida construyendo el retrato familiar perfecto para los vecinos y el círculo de la iglesia, tener antecedentes penales era su propio tipo de celda.
una que llevaría a todas partes. El abogado de Gonzalo trató de negociar. La evidencia no dejaba mucho espacio. Los registros bancarios no mienten. Y la documentación de Vicente Huerta era meticulosa. Gonzalo aceptó una condena. 3 años y medio de prisión, restitución total de los 187.400 euros que no tenía y probablemente nunca tendría. También perdió su trabajo. Un centro educativo público no puede emplear a un hombre con condenas penales por maltrato a ancianos y lesiones. 30 años de respetabilidad mediocre, desaparecidos en una audiencia de sentencia. Gustavo Fidalgo, el abogado que había modificado el fideicomiso de Nerea bajo la dirección de Gonzalo, no fue a prisión, pero el Colegio de Abogados abrió un expediente disciplinario contra él en cuestión de semanas. Había alterado documentos legales utilizando un poder notarial que se obtuvo bajo pretensiones fraudulentas. Fue inhabilitado. Una investigación separada por falsedad documental todavía estaba abierta la última vez que escuché. Algunas consecuencias son lentas, pero aún así te encuentran. Y Carlos, mi hermano, no enfrentó cargos penales. No había robado nada, no había falsificado nada, no había empujado a nadie. Pero Nerea lo sentó, en privado, solo ellos dos, y le dijo la verdad sobre su parte de la herencia. El dinero estaba allí para él, cada céntimo de su 50%, pero no vería un solo euro hasta que completara un programa de tratamiento de adicciones residencial de 90 días. Si abandonaba o recaía antes de terminar, su parte sería redirigida a una fundación benéfica. Por primera vez en la vida de Carlos, nadie iba a arreglarlo por él. Sin padres que intervinieran con un cheque, sin hermana culpable de sacrificio. Solo Carlos, un programa y la opción de crecer a los 35 años o perderlo todo de verdad. Todavía no sé qué camino toma esa historia. Esa es suya para escribir. Nerea recuperó el control total de su patrimonio, sus propiedades y su vida. Se mudó de Los Olivos a una residencia mejor que ella misma eligió. Una en Illescas, más cerca de mí, donde eligió su propia habitación, tenía su propio teléfono y organizaba noches de cartas todos los martes sin el permiso de nadie. Ve a Rocío todos los domingos por la mañana. Lo primero que hizo Nerea después de recuperar su teléfono fue descargar una aplicación de podcasts. 3 años sin internet y la mujer salió queriendo crímenes reales y consejos de jardinería. Tiene 81 años y tiene una mejor dieta mediática que yo. Vicente Huerta restauró el testamento original 50-50, sin trucos, sin cláusulas, sin condiciones, excepto el requisito de tratamiento de Carlos, que Nerea agregó ella misma, y tenía todo el derecho legal de incluir. La casa del Paseo de la Rosa salió a la venta. Ninguno de los dos quería vivir allí. Algunas casas guardan demasiados fantasmas, y no estoy hablando del tipo espeluznante. Tomás y yo usamos mi parte de las ganancias como pago inicial de una casa en un pueblo cercano. Una casa de 3 habitaciones con patio y garaje, donde Tomás inmediatamente instaló un banco de trabajo. La primera mañana en esa casa hice huevos revueltos en nuestra propia cocina, en nuestra propia estufa, en nuestra propia encimera. Me quedé allí con una espátula en una mano y mi hija en la cadera y lloré. No del tipo triste, del tipo que te ganas. Tomás entró, me miró y preguntó si había quemado los huevos. No lo había hecho, pero así es Tomás. El hombre vio implosionar a una familia hace 3 semanas y su primera preocupación siempre es si el desayuno va a activar la alarma de humo. Tomás tenía razón todo el tiempo. Por cierto, cada vez que me decía que mi familia no merecía mi energía, cada vez que decía que yo valía más que las sobras que me tiraban, solo necesité 3 décadas y una escalera para finalmente escucharla. Tomás y yo tenemos un bote en la encimera de la cocina ahora. Todos los viernes por la noche,
Cada uno escribe una cosa buena que sucedió esa semana y la deja caer dentro. En Nochevieja las leeremos todas. La mayoría de ellas serán pequeñas. La primera risa de Rocío, un lugar de estacionamiento realmente bueno, una taza de café perfecta en una mañana fría. Pero ese es el punto. Las cosas pequeñas son las cosas grandes. Siempre lo fueron. A veces, la hija que pasan por alto es la que salva a toda la familia.